Buenos días, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor en otro hermoso día que nos regala el Padre. Le quiero dar gracias una vez más a cada uno de ustedes por estar del otro lado compartiendo la palabra junto conmigo. Me presento en este nuevo día. Mi nombre es Diego Palacios. Soy de la iglesia Casa de Restauración en la REA 98 Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y quería compartirles una palabra que para mi vida es de mucha bendición y habla un poquito de la vida de cada uno, ¿no? Cómo las cosas que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas, ya sea bueno o malo, van forjando un carácter, ¿no? En nuestras vidas. Y cuando llegamos al camino de Dios, vemos como ese molde automáticamente se rompe. Así como las manos del alfarero, todo aquello que tiene una grieta, todo aquello que no está bien, es roto y se vuelve a hacer de nuevo, ¿no? Así es la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Y ustedes se preguntarán por qué le puse el lazarillo de Tormes a esta palabra, ¿no? Y el lazarillo de Tormes, para aquellos que no conocen la historia, es un libro que había leído en la secundaria en su momento y trataba de un joven, ¿no? Un joven que venía de una familia muy humilde, el cual su madre lo manda a trabajar, por así decirlo, para descartarlo, para que no sea una carga en su casa y que empiece a ganarse la vida, por así decirlo. Y todas las personas para las que él trabajaba, la mayoría eran personas corruptas, eran personas prácticamente que no le pagaban como correspondía, que al contrario, él recibía maltratos, no recibía a veces ni siquiera comida, ¿no? Y vemos como a través de la vida de este Lazarillo y a través de las personas que pasarían a ser sus empleadores, él busca a través de su picardía, a través de distintas experiencias, ¿no? Diríamos hoy en día rebuscárselas para sobrevivir. El primer ejemplo es uno de los primeros para los que trabaja, que es un hombre ciego, el cual a muchas veces ni siquiera le daba de comer, ¿no? Y muchas veces para robarle vino le hacía un agujero en el vaso y le sacaba vino por ahí hasta que este hombre lo descubre y lo echa, más allá de los maltratos que sufre. Y así, a lo largo de la historia de este varón, vemos como todo lo que iba viviendo, ¿no? Le iba dejando una enseñanza, por así decirlo, que no era tan buena. No todo lo que él vivía a lo largo de su vida aprendía a rebuscársela, por así decirlo. Y eso fue forjando su carácter, ¿no? Y cuántos de nosotros hoy en día podemos decir, cuando llegamos al camino de Dios, somos unos lazarillos de Tormes, que todo lo que hayamos vivido, bueno o malo en nuestras vidas, fueron forjando nuestro carácter, muchas veces para mal, ¿no? Nos damos cuenta que cuando llegamos al camino de Dios venimos con muchas cosas por encima nuestro, faltas de perdón, orgullo, muchas cosas, sinceramente, ego por arriba, muchas veces al contrario, depresión, muchas veces creemos que no somos suficientes para nada. Muchas cosas que nos pasan a lo largo de nuestras vidas son lo que nos marca, por así decirlo, y forjan nuestro carácter. Pero cuando llegamos al camino de Dios, vemos que todo eso Dios lo hace nuevo. Como decía en un principio, vemos cómo la palabra nos moldea, como el alfarero, nosotros si depositamos nuestra confianza, nuestra vida en sus manos, va moldeando lo que es nuestro carácter, ¿no? Y saca todo aquello que no es desagrado, todo lo que creemos que es bueno. Yo cuando no estaba en el camino de Dios creía que mi ego, que mi soberbia era buena. ¿Por qué? Porque me creía mejor que todos, porque creía que todo lo que hacía lo hacía bien. Y una vez que llegué al camino de Dios, me di cuenta que nada de eso me servía, que al contrario, no solo no me acercaba a las personas, sino que me alejaba. A las personas no les gusta, sinceramente, alguien que se cree que es el mejor. Muchas veces a las personas no le cae bien. Y lo digo por experiencia, ¿no? Y esta palabra en mi vida es de mucha bendición, ¿no? Y la quería compartir con cada uno de ustedes, que está en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Es una palabra que habla mucho de cómo somos cuando no conocemos a Cristo, ¿no? Cómo somos cuando la palabra de Dios todavía no llegó a nuestras vidas, ¿no?
y las quiero compartir con ustedes, y que así como es de bendición para mi vida, podamos tomarla para cada uno de ustedes para que también pueda ser de bendición para su vida. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Abolido, si no me equivoco, quiere decir algo que va a ser pasajero, algo que en algún momento ya no va a existir. En el versículo 14 dice: pero en el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Esta es una palabra que recibí la semana pasada. Apenas había terminado de compartir la palabra, ¿no? El martes pasado estábamos con un compañero de trabajo haciendo nuestro trabajo, justamente, y recuerdo que se me viene a la cabeza la palabra Lazarillo de Tormes. Y yo en el momento decía, estaré flasheando, es un libro que leí cuando tenía quizás 14 o 15 años, no sé, ceguera espiritual. Yo dije, no entiendo. Y en el momento no entendía. Y cuando lo que sentía me llevó a esta palabra, entendí un poco acerca de lo que quería hablar el Señor a través de todo esto, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando nosotros estamos lejos del camino del Señor, todo eso que fue forjando, como decía en un principio, nuestro carácter, nos forma al mismo tiempo un velo en nuestro rostro, ¿no? Que cuando nosotros no estamos en el camino de Dios, cuando nosotros no recibimos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón, podemos decir que tenemos ese velo en nuestro rostro, que por más de que yo a la Biblia la lea de punta a punta, no voy a tener entendimiento acerca de lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces a través de esto, de personas que quizás leen la palabra sin tener la revelación, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 14, el cual por Cristo es quitado el velo, ¿no? Muchas veces podemos transgiversar sin darnos cuenta la palabra. Muchas veces cuando no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, muchas veces podemos malinterpretar la palabra. Y cuando no estamos en el camino de Dios, todo eso que fue forjando nuestro carácter nos hace mal y nosotros no lo entendemos. Como el pueblo en el Antiguo Testamento, no teníamos a Moisés, un siervazo del Señor, el cual lideraba a su pueblo, y el pueblo muchas veces adoraba imágenes, adoraba lo que no tenía que adorar, blasfemaba, se quejaba como no tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque aún ese velo estaba en su rostro. Ellos no habían conocido al Señor como nosotros hoy en día lo conocemos. Repetí hace un par de semanas atrás que yo me quejaba, decía, ¿cómo puede ser? Vieron el mar abrirse en dos, vieron tantos milagros que hizo el Señor en sus vidas, ¿no? Y aún así ellos no creían, pero claro, ellos todavía tenían ese velo en el rostro que les impedía poder conocer la verdad. El versículo 17 dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y sabemos que cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la libertad. Cuando nosotros verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo, ahí es cuando ese velo se cae de nuestros rostros y nosotros podemos ver la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Y muchas veces no interpretamos muchas cosas y en el momento no entendemos, ¿no? Y muchas veces hasta inclusive llega eso a nuestra mente que nos empieza a decir, mirá todo lo mal que hiciste, mirá todo el mal que hiciste a lo largo de estos años. Y ahí es cuando llega algo que para mí es lo más importante, el perdón de parte de Dios. El milagro más grande
que hizo en nuestra vida. Amigo o amiga, si estás escuchando esta palabra por primera vez, déjame decirte que el perdón de Dios es algo que nunca en la vida vamos a llegar a entender. El perdón de parte de Dios nos va a hablar de su amor. Y el perdón de Dios va a ser aquel que perdone todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, todo lo que a lo largo de nuestras vidas o corto de nuestras vidas podamos haber hecho, el Señor va a perdonar. Y no lo vamos a entender, porque el amor de Dios no tiene explicación. Muchas veces el amor del ser humano llega hasta cierto límite. A una persona la podemos llegar a lastimar hasta cierto punto y la persona va a decir, bueno, basta, me cansé. El Señor nunca se va a cansar de nosotros. Amado, si estás escuchando esta palabra por primera vez, déjame decirte que el Señor te ama. Déjame decirte que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario por vos, por mí, por cada uno de los que estamos escuchando esta palabra y por los que no también. Y que no importa lo que hayamos hecho a lo largo de nuestras vidas, el Señor va a estar con sus brazos abiertos esperándonos. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros podamos verdaderamente recibir a Cristo en nuestro corazón, que podamos sentir y ver esa libertad en nuestra vida, que podamos ver nuestra realidad y que de ahí en más nosotros nos pongamos en manos del alfarero. Que nosotros, como dice en el versículo 18, por tanto nosotros todos, porque no hay excepciones, todos, cuando no estamos en el camino de Dios, ninguno conoce la verdad. Pero cuando llegamos al camino de Dios, versículo 18, por tanto, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Los cambios nunca van a ser a través nuestro, nunca van a ser por voluntad propia, nunca van a ser 100% mérito propio, es la palabra que quería decir, mérito propio. Siempre vamos a necesitar al Señor, caminar al lado del Señor para que podamos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Que no importa lo que hayamos vivido en nuestra vida, así como este Lazarillo vivió muchas cosas terribles en su vida, para aquellos que lo leyeron entenderán la historia, ¿no? Que este muchacho vio mucha corrupción, muchas cosas malas, que tuvo que rebuscárselas para vivir, ¿no? Y cuántos de nosotros, por así decirlo, después de haber vivido tantas cosas, ¿no?, malas muchas veces, se forjó nuestro carácter de tal forma que nosotros dijimos, bueno, lo hago para sobrevivir, o de esta manera sobrevivo. Pero cuando llegamos al camino de Dios, todo es nuevo. Cuando llegamos al camino de Dios, todo lo que creíamos que estaba bien, nos damos cuenta muchas veces que no era así. Cuando llegamos al camino de Dios, el Padre nos recibe con brazos abiertos. Y si nosotros depositamos nuestra confianza en Jehová, vamos a encontrarnos con un alfarero que va a romper el molde viejo. Pero el molde viejo nunca lo va a dejar roto. Va a ser un molde nuevo. Va a agarrar la misma arcilla, la va a moldear, la va a volver a poner en ese plato que no sé cómo se llama, y va a empezar a moldear nuevamente. Y muchas veces van a haber grietas y vamos a volver a arrancar de vuelta. Pero siempre de la mano del Señor, hermanos, va a quedar una vasija, como dice la palabra, de honra. Vamos a hacer esa vasija de honra que el Padre nos quiere que seamos cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando a nosotros se nos quita ese velo, ya no vemos más oscuramente, sino que podemos reflejar a Cristo a través nuestro. Podemos ver a través de ese espejo la gloria del Señor a través de nuestras vidas. Y hermanos, yo los quiero alentar que no importa lo que hayamos hecho en un pasado, que no importa lo que hayamos vivido, que no importa lo que nosotros creamos que es imperdonable. En las manos de Dios somos herramientas útiles. El Señor siempre va a estar ahí para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestros errores. Y no con esto digo, libre albedrío para pecar, no. Pero que entendamos que si nosotros queremos ser vasija de honra, que si nosotros verdaderamente conocimos el Señor, conocimos la verdad, no vamos a pecar deliberadamente, pero siempre vamos a tener un error. Y el Padre siempre va a estar con sus brazos abiertos
para esperarnos. Amado, si estás escuchando esta palabra por primera vez, déjame decirte que Dios te ama, que Dios tiene un propósito en tu vida. Y si ya conoces la palabra de Dios, y si estás hace muchos años o recién llegaste al camino de Dios, déjame decirte que Cristo también te ama de la misma forma. Y el Señor siempre va a estar con sus brazos abiertos. Y me encanta saber que el Padre siempre va a estar con sus brazos abiertos. Muchas veces nuestros padres, cuando nos equivocábamos, recibimos un castigo. Pero Dios nos ama. Dios nos ama de tal manera que siempre va a perdonar nuestros errores. Y si estás por primera vez escuchando esta palabra, me gustaría hacer una oración por vos y que repitas conmigo para recibir a Cristo en tu corazón. Para que esta palabra puedas ponerla en práctica y que pueda ser de bendición para tu vida. Para que puedas sentir ese cambio, para que todo lo que hayas vivido en un pasado puedas dejarlo verdaderamente atrás, sabiendo que hay cosas que no nos hacen bien. Hay faltas de perdón, hay personas que no perdonamos, hay personas que nos cuesta pedirle perdón, hay orgullo, hay miedos, hay de todo. Pero en las manos de Dios, todo eso, si podemos verdaderamente depositarlo en manos de Dios, yo puedo asegurarles, hermanos, que todo eso se disipa. Quizás no sea de un momento para el otro, pero si nos ponemos en manos del alfarero, todo en manos de Dios puede ser transformado y podemos ser esa vasija de honra, como decía anteriormente, para ser utilizados en manos del Señor. Y les puedo asegurar que la gloria de Dios ya se manifiesta en nuestras vidas. Por eso déjame que hagamos una oración juntos para que puedas recibir a este buen Cristo en tu corazón y que tu vida sea transformada, así como cada hermano de la congregación, incluyéndome, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida es transformada. Me gustaría que repitas conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que ahora como hijo cortes con toda maldición generacional, física, mental y espiritual que venía sobre mi vida. Me declaro libre y declaro en el nombre de Jesús que desde hoy me alcanzan tus bendiciones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame darte la bienvenida a esta familia que es en Cristo Jesús. Y cuando necesites, siempre estamos orando por peticiones, siempre vamos a estar orando por tu necesidad. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas, los pastores, los líderes siempre están con sus oídos abiertos a cualquier necesidad. Y yo les puedo asegurar, porque hasta el día de hoy conmigo fue así, cuando tuve una necesidad nunca fui condenado, cuando tuve errores nunca fui condenado. Dios nunca condena, amados. Pero cada vez que tengamos necesidad, podamos presentarla primeramente delante de Dios. Y si necesitamos hablar con alguien, apoyémonos en nuestros pastores, en nuestros líderes, porque siempre van a estar con sus oídos atentos a nuestras necesidades. Amados hermanos, los bendigo mucho con la paz del Señor. Les mando un abrazo grande. Chao.